Y con ustedes, Yomari Santiago, nada más y nada menos, nuestra integrante de la mesa, parte importante de lo que somos como ministerio también. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante y le pusimos como tema lo que nadie sabe de mí. O lo que nadie sabe. Qué difícil. Ya estoy nerviosa, mira, estoy sudando. Estamos nerviosas, ya tenemos el billete en mano por si acaso, pero quiero que se queden sintonizando porque es una entrevista que ustedes sinceramente se van a gozar muchísimo y esperemos que así sea. Y a la misma vez pueden sentirse identificados también con lo que tenga que decir Yomari sobre lo que es su vida, que estoy muy segura que será de edificación para su vida. Así que vamos con la primera pregunta. Para quien no te conocen, ¿quién es Yomari? Wow, esto suena como una entrevista de cuando uno va a una entrevista de trabajo que te preguntan siempre quién eres. Y si uno no tiene identidad, uno rápido puede decir, pues yo soy la hija de Maribel, la hija de... Pero pues yo no sé qué decir. Es que esa pregunta realmente, hablando de eso, es difícil. Y es bien difícil. Siempre que te preguntan, ejemplo, en mi caso, ¿verdad? ¿Quién es Neishali? Pues yo, espérate. Y mucho más allá de ser la mamá de, la hija de, la hermana de, nosotros tenemos una identidad que es nuestra propia identidad, nuestro propio nombre. Y aparte de eso, nuestra identidad en Cristo, que es la más importante. Sí, la más importante. De ahí parte todo. Así que yo te puedo decir que las demás personas pueden decir más de ti misma de lo que uno puede decir. Sí, eso porque sí. si yo te pregunto, ¿quién es Neishali? Pues tú tal vez sabrás qué decirme. Sí. Entonces yo te pregunto. Eso es correcto. Ahora vengo y yo te digo, yo creo que Yomari es una excelente mujer, trabajadora, esposa hermosa, dedicada a su... dedicada a su... Así que, aquí... Yo dedicada a su hogar. No tanto. No, trabajadora, muy trabajadora y muy fajona. Y mucho más allá de eso, parte de importante, como ya había mencionado, de este ministerio. Sí. Así que vamos con la segunda pregunta, que dice así. Si tuvieras que describirte en 3 palabras, y volvemos ya. ¡Qué fuerte! Muchas descripciones. Ajá, en 3 palabras, ¿cómo? En 3 palabras, ¿cuáles serían? Yo te dije ya varias de ellas. Yo creo que responsable, porque me gusta ser bien responsable con mis cosas. Bien organizada. Si yo faltara a mi responsabilidad, yo estuviera en mi casa todo el día craneada, pensando en que fallé, y eso me mata. Bien responsable. Respetuosa, porque me gusta respetar a la gente mucho. Digo, a veces vacilo y bromeo. Claro, sí, como todo. Claro, pero sí. Y no sé, quizá honestidad. Honesta, amorosa, organizada. Amo a mi sobrino. Un montón de... yo tengo muchas cosas que decir. No, tú puedes hacer el podcast. No, yo por eso dije al principio, yo la conozco a ella más de lo que ella... Usted no, yo más de lo que ella se conoce. Mentira. La verdad es que es verdad, como que yo podría decir muchos aspectos de ti que admiro y que sé de ti, pero cuando toca hablar de uno mismo, es exacto. bien complicado porque pues mucha gente tampoco le gusta exaltarse y ese tipo de cosas y pues quizás se ve como que tipo así, pero no lo es así. Exacto. Muy bien. Cuando escuchas el tema, lo que nadie sabe, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Recuerdos de mi niñez. Recuerdos de tu niñez, importante, porque ahora de adulta muchas personas conocen lo que estás haciendo, sí, exacto. Que tienes un grado en biología, ¿verdad? Sí, tengo un bachillerato en biología con un minor en química y casi terminando mi maestría en microbiología molecular. ¿Y lo estás ejerciendo? Y actualmente trabajo en un laboratorio de química ambiental. Sí, muy bueno.
la paso bien allí. Ella a veces me envía fotos con la batita, con las Sí, en mis cositas que redes. hace. Bien A veces chévere. pongo cositas, o si vienen cositas extrañas al laboratorio, pues me gusta tomar video y retratar. Es muy interesante y muy importante el trabajo que estás haciendo. Es lo que sabemos de Yomari hasta el Eso momento, no me- porque ya eres una adulta grande y manganzona. Sí, bastante grande, casi no se nota. Bastante grande. ¿Cuántos años tienes, Yomari? Este, tengo 29. Y porque cumplió Es que 29. acabo de Sí. cumplir el 3 de... Al momento que grabamos esto, acabo de cumplir los 29 el miércoles. En estos días. Sí, en estos días. So, no, me viene a tu esposo a la mente. William. Dios Sí. mío. Pues mira, Yomari ahora mismo tiene 29 años, Sí. recién cumplidito, es un número Sí, importante. recién cumplido, ya la cosa se va poniendo seria. Se va poniendo seria la cosa. Así Ya no, que- casi ya no estamos en los 20. No, ya estoy en mi último. Tu último año de 20. Ajá, y paso al piso 3. Si Dios Para lo la permite. gloria de Dios, para la gloria de Dios. Por eso fue que me acordé a William. Para la gloria Para de la Dios. gloria Ay, de Dios. Chiste Todo para la interno. gloria de Dios. Sí. Como ya había mencionado, pero más allá de lo que Yomari ahora, obviamente todos tenemos una niñez Sí. y un proceso que nos ha llevado a estar donde estamos ahora. Yo siempre digo a las personas que no hay proceso, no hay testimonio sin proceso. O Ujú. sea, para nosotros poder contar de las grandezas de Dios y de lo que somos, de lo que estamos ahora, es porque hemos pasado por un proceso que nos ha llevado a madurar. Así que, ¿qué nos puedes contar de tu niña? Bueno, ahora mismo me acuerdo un versículo bíblico que hay, ¿verdad? En la Biblia, que dice, de lo vil y menospreciado ha escogido Dios. Y literalmente así yo me sentía, vil y menospreciada. Me sentía como en un hueco en el fin del mundo, que nadie me veía o me encontraría nunca. Y pues para dar un poquito de contexto, para que conozcan, para llegar a una parte de, ¿verdad? Importante. No quiero contarlo todo, pero pues es importante que yo cuente esto, y es que yo soy la tercera de 5 hermanos, somos 6. El primero murió en la entrevista pasada, mami hablaba de él. Exacto. Que era el mayor, que tenía síndrome Down. Luego tengo 5 hermanos más, o sea, éramos 5, yo era la tercera, 2 hermanos mayores, yo la tercera y 2 menores. Pues yo no fui criada en un lugar bastante humilde, quizás en ese momento era el mejor. O sea, no lo digo a mal, ¿sabes? Donde yo nací fue un lugar bastante humilde y una casita de madera, de zinc, con 3 divisiones, en 3 cuartos. Quizás te podría decir que un 9x9 el espacio, quizás un poquito más pequeño, y un lugar bien humilde. Obviamente gracias a Dios nunca faltó nada, pero cuando uno va creciendo, uno va entendiendo ahora muchas cosas que en la niñez uno no entiende. Y importante recalcar que donde yo vivía era una montaña, que viven mis papás todavía allí. No suben carro. No, hay que caminar bastante. Hay que caminar bastante. Mucho. Hay que caminar mucho. Entonces, imagínate uno subiendo, cuando uno niño, tú lo subes, tú lo subes y lo bajas cuantas veces. Pero ya adulto, pues va pesando también subir por esos caminos. No hay luz en la noche, oscuro. Hay niños, vecinos, gente mayor, gente que no andaba en buenos pasos, como todos. El temor también. Pues yo vivía allí yo vivía, y pues mis hermanos mayores no son del mismo papá mío, pero mi papá los crió. Y mientras ellos van creciendo, obviamente, todos tenemos un vacío en el corazón, todos, que solamente tiene la forma que sabe darle a Dios, el llenar ese vacío. Ellos no sabían manejar, yo puedo decir ahora de adulta,
que no sabían manejar esos vacíos que estaban teniendo porque no tenían a sus papás. Aunque mi papá estaba ahí tratando de ocupar ese lugar, jamás y nunca iba a ser quizás el de ellos. Y yo ahora ¿verdad? Me pongo en mi mente como que pues quizás me ven a mí y ahí jugando con mi papá, mami, y ellos quisieran y anhelaban tener eso mismo para ellos, pero no estaba su papá. Y eso comenzó a ellos a inculcarse y a meterse en su corazón y empezaron a tomar pasos que no eran los correctos. Malas decisiones. Malas decisiones que hay algo bien importante aquí, es que las malas decisiones tienes que pensarlas tanto porque arrastras a todos los que están contigo. Arrastran a todos los que están a tu alrededor y todos alteran el futuro completamente. Completamente. Una sola mala decisión que te puede costar segundos. Estamos hablando de todo una vida. Toda una vida. Y no solamente la tuya, ¿sabes? Como diga, arrastra la vida de todos los que están detrás de ti, los que te aman. Los que te aman, estamos, ¿sabes? Estamos ahí, aunque a mí no me preguntaron si yo quisiera estar ahí, ¿entiendes? Yo estoy ahí porque Dios ha querido. Y todo eso comenzó también a influir en mí. Veía muchas cosas que no tenía que ver. Apenas sigo creciendo y veo cómo mis hermanos comienzan a crecer y ya se creen hombrecitos y empiezan a tener unos enfrentamientos con mi papá. Yo estoy viendo que mami y papi pelean mucho más a causa de ellos. Mi papá se va de mi casa. ¿Cómo cuántos años tenían tus hermanos? Yo diría como unos 15, 16 años. Que es una edad difícil. Sí, porque está como ese intermedio. Es una edad difícil y a eso hay que añadirle que vienen con unos vacíos. Sí, que con todo eso altera también lo que es la adolescencia, que es una etapa difícil. No, claro, sí. Difícil y lo que conocemos el mundo espiritual, todo esas maldiciones generacionales que no han sido cortadas, es bien fuerte, era bien fuerte. Siguiendo con lo que estaba contando, cuando mis hermanos comienzan a crecer y a pasar todo esto en mi hogar, un núcleo bastante, o sea, mi hogar pequeñito, yo comienzo a darme cuenta de todo esto, de lo que están causando ellos en la familia, y yo comienzo a crear odio en mi corazón. Y eso me duele bastante decirlo, porque como tú odias a un hermano tuyo, que te criaste con él y estás con él. Y yo me acuerdo que en una ocasión mi mamá me mandó a recoger una ropa, porque en el tendedero. Y yo comencé a recoger toda la ropa menos la de ellos. Y mami se dio cuenta y me preguntó, ¿y por qué no recogiste la ropa de ellos? Y yo les comencé a decir, y por poco mi mamá me dio una pena, porque obviamente mi mamá tampoco quería que hubiera una división entre nosotros. Pero estos problemas en la casa comenzaron a crecer mucho, mucho más, al punto de que yo también me comencé a involucrar en ese vacío. Y en una ocasión, yo estaba así sentada en mi cama, estaba sentada en la mesa del comedor de casa de mi abuela, rodeada de mucha gente, y de mi cara comenzaron a brotar lágrimas y lágrimas y lágrimas, y yo no entendía el por qué. Y no entendía, y comienzo a llorar, pero con sentimiento. Estoy hablando de que unos 12 años, 11, 10 años. Comienzo a llorar y a llorar. Y yo no entendía el por qué. Mi mamá y mi papá me cogen, me llevan al cuarto aparte. Eso comenzó también a intensificarse, porque ya comenzaba a llorar como que mucho más. Sí, ya era algo que había que tomarlo psicológico, y etcétera. Era algo ya así que... Pero pues muchas cosas estaban causando eso, pues ya mis hermanos estaban mucho más metidos en la calle, en malos pasos. Y nosotros teníamos todo el tiempo esta perse de que nos están siguiendo, nos van a pasar algo. Escuchan muchos rumores en la calle.
hay un tipo de rechazo de la sociedad hacia uno porque tienen miedo Porque es familia. porque, ajá, y tus amistades comienzan a alejarte porque tienen miedo por sus propias vidas. Y eso a mí me dolía porque estaba en plena etapa de juventud, como mis 12 o 13 años ya ahí. Y yo me recuerdo que siempre esto me dolía en ese momento. Y que para ese tiempo hacían quinceañeros. Y estaban bien, on top, estaban Sí, bien. la moda de hacerse quinceañeros y parejos y todo Sí, eso. exacto, estaba bien. Y yo tenía una mejor amiga y ella misma me dijo a mí, yo no te puedo invitar porque tenemos miedo Wow. a que nos pase algo. Y en esa edad, En eso esa edad. tuvo que haber sido bien duro para ti. Sí. Y eso a mí me dolió bien brutal. Incluso, una vez también en la escuela que yo asistía, llamaron para una amenaza de bomba. Wow. Y imagínate, yo estoy cargando con cosas que yo no decidí cargar. Entonces, no. Todas esas cosas empezaron en mi corazón y en mi mente. Había mucho rencor, había mucho. Por eso yo digo que ese versículo de los 1000 y 1000 expresados, ese era yo, o sea, Dios lo hizo para mí. Que yo me sentía así, como que no era nada, como que no era nada. Y mientras yo lloraba porque no sabía el por qué, cuando pequeña, y mi papá se sentaba conmigo y me decía, te tocaron, alguien se trató de prospasar contigo. Bueno, era un paréntesis en eso, o una pausa, sí me he dado cuenta en todo lo que has dicho que al menos tus papás se sentaban contigo y hablaban contigo, porque realmente he conocido historias donde hay papás que simplemente no les importan si No, están eso sí. llorando y dicen, mira, deja de llorar, qué sé yo qué, pero sí, en parte pues le daban importancia. Sí. También hay que recalcar que en tu casa no es que iban a la iglesia, porque No, ahora o estás sea, hablando de Dios, pero en ese momento no iban a la No, iglesia. claro. O sea, mis papás sí creen en Cristo y en Jesús, pero no van a ninguna iglesia. No van por diferentes cosas. Pero le inculcaban a ustedes. Pero sí, o Un sea, poco. como que de pequeña en el barrio hacían como un grupito, vamos para la iglesia. Y íbamos a la iglesia de allí del barrio. Y esto da vergüenza decirlo, pero te voy a decir por qué nosotros íbamos de pequeños. Porque nos daban merienda. Ay, qué lindo. Porque esa persona de allí, que se llama María ya, ella partió, ella siempre nos daba merienda. Nos daba un cantito de bizcocho con un vasito de Qué refresco. lindo. Y nosotros madrugábamos. Y me acuerdo que mi abuela me daba una pesetita para darlo de diezmo y ofrenda. Qué importante es lo del diezmo y la ofrenda desde pequeña, porque, Dios mío, las cosas de Dios vienen de tantas diferentes maneras. O sea, ¿quién te iba a decir que tu abuela ya te estaba preparando para tu de adulta ahora mismo ser una diezmadora y una ofrendadora, fiel? Porque eres bien fiel, yo te conozco, eres bien fiel en eso, para ti eso es bien importante. Y es de la manera en que tú honras a Dios y a la iglesia también. Y ¿verdad? Eso realmente empezó desde pequeña con una simple pesetita, como uno diría. Con una pesetita, yo me acuerdo. Y qué bonito. Dios está pasado. Yo ya me estaba preparando desde pequeña porque cómo llamó mi atención de ir a la iglesia por un pedazo de bizcocho y un vasito de refresco que me daban. O sea, tú sabes todo lo que yo tenía que esperar por un pedacito de bizcocho, y porque yo tenía que esperar el final del culto para que ella nos diera eso. Y la iglesia quedaba un poquito lejos, yo tenía que caminar hasta allá. Dios desde pequeño ya estaba ahí bregando. Está preparándote. Y sembrando la semilla en el corazón. Qué bonito. Y mira, ahora adulta, ¿verdad? Pues todas esas cosas pues fueron, ¿verdad? Ahí Dios estaba ahí bregando. Y en una ocasión, cuando yo lloraba así, mi papá me preguntaba y le decía que no, nadie, gracias a Dios, nunca se prospasó conmigo. Yo fui a una psicóloga, me llevaron a una psicóloga de niños y yo no hablaba nada. Pero luego de ahí, no estoy muy bien de esto. Nosotros nos tuvimos que mudar a Estados Unidos porque mi hermano, a causa de todo lo que había pasado, estaba preso de libertad, ¿verdad? En una cárcel,
Y la única forma de darle libertad de esa cárcel era que se fuera a Estados Unidos. O sea, espera, Ajá. uno de tus hermanos mayores, Sí, en este caso estoy hablando de uno de tus hermanos mayores, que ahora mismo tienes Exacto. tengo- dos hermanos mayores, varones. Sí. Uno de ellos, a causa de sus malas decisiones, terminó en la cárcel. Sí, pero como fue delitos menor a 18 años, el juez le dijo que si se iba a Estados Unidos, le limpiaba el expediente y él lo exoneraba, ¿entiendes? Y se iba, pues mami rápidamente hizo lo que tenía que hacer, sacó pasaje y nos fuimos y dejamos acá a mi hermano chiquito con mi hermano, con mi papá. La familia se dividió. O sea que a causa de eso, tu mamá tuvo que salir para Estados Unidos con todos ustedes pequeños. Sí, como ¿Sí? yo estaba en 8º grado, Sí. más o menos, 7º, 8º. Y fuimos allá a Estados Unidos. Ahí yo veo otra vez a mi hermano, mi otro hermano, mi hermana, yo y mami. Y fuimos a casa de una amiga de mi mamá. Y luego de ahí, pues el plan era ir a un Chester, que es como... Un Chester en Estados Unidos es como algo del departamento de la familia. ¿Como un más o menos. apartamento? Como unos apartamentos y tú duermes con gente ahí de India, Pero es ¿sabes? como subsidiado Como si fuera del gobierno o algo así. del gobierno, Sí, sin una eso. ayuda del gobierno que te dé una casa. Como si fuera sección 8 acá, Exacto. pero allá ahí- es mucho más diferente. Pues eso fue lo que mami fue. ¿Y cómo fue ese proceso de que te tuviste que ir de Puerto Rico, de tu escuela, ¿verdad? Porque te tuvieron que sacar de la escuela. Sí, Para irte a un lugar que realmente tú no conoces. Eso Y fue. alejarte de tu papá de mi hermanita. y ustedes que siempre han sido bien unidos. No, eso fue una experiencia bien. Quizás en el momento era cool, como que mi primera vez en un avión. Sí, todo como, este tipo de cosas. como niña, Ajá, estás como pensando niño, cosas que exacto. pensarían los niños. Exacto. Y te fuiste con tu hermana, Con mi que hermana, tenía... Genesis tenía como que, no sé si estaba como en 7º, 6º por ahí. Ok. Pero mi hermano le quitan las esposas dentro del avión. O sea, él fue todo el tiempo escoltado y él lo quitaron. Y ustedes estuvieron ahí. Exacto, ahí, Wow. en ese avión. Yo pensaba que lo enviaban a él primero en un avión especializado para personas No. No, mami tuvo que demostrar como que su pasaje, toda esa información. Ok. Y allá nos vimos. ¿Y cómo fue ese proceso con él en el avión? Pues normal, porque ya la comunicación, como ya yo había criado, todo ese tipo, no era la mejor. Yo me acuerdo que yo miraba por la ventanilla de ese avión y se me salió una lágrima. Pero como que no pasaba nada. Para ese tiempo estaba bien famoso Justin Bieber. Y estaba escuchando una canción de Lo de Justin baby, baby. Sí, eso, yo me acuerdo. Mano, pero cuando llegamos allá, obviamente nosotros fuimos a Nueva York, estuvimos en Manhattan. Y de Manhattan, pues ahí mi mamá fue a buscar un Chester. Y de ahí fuimos al Queens, estuvimos en Queens, en Brooklyn. Y eso era durmiendo, tú duermes, compartes el baño con toda esa gente, Wow, qué con todas esas fuerte. personas. Y hay personas de diferentes partes del mundo, o sea, hindú, árabe, o sea, tú te encuentras de todo y tienes que dormir como que en diferentes cuartos, pero estás ahí compartiendo con ellos, los ves. Wow. Tú no entiendes el idioma. Pero sí, fue bien duro, bien fuerte esa parte. Luego de ahí, pues yo veo que mi mamá deja todo allá y mi hermano sigue con los mismos pasos acá. Y empezó otra vez a buscar gente que no tenía que buscar, a hacerse amigo de gente que no tenía que ser amigo. O sea, porque cuando llegan a Boston, me diste a Boston, No, a Manhattan. a Manhattan, cuando llegan a Manhattan, lo sueltan. Sí, ya él estaba, desde que estaba en el avión, ya lo habían Ya lo habían soltado, sí, soltado, ya era ok. libre. Ok, eso que la idea era que ustedes se fueran a vivir a Estados Unidos para que él fuera libre. Para que él pudiera ser libre. Wow. Él era libre y nosotros éramos presos. Porque, Eso está bien fuerte. Así Yo lo era. pensé y tú lo dijiste. sí, porque mi hermano acá. Entonces, el plan era que, pues, luego que mami se estableciera en el Chester, todo esto,
Puedes buscar a papi y a mi hermano menor. Pero el Chester nunca lo aprobaron completo. No me acuerdo por qué era algo... porque como teníamos casa acá, no era una emergencia como tal, ellos nos pagaron los pasajes para volver. Y volvimos. Pues mi hermano seguía en las mismas, ya... ¿Él se quedó por allá? No, todos viramos para acá. O sea, él seguía en las mismas, era bien feo y todo esto de la calle, droga, armas. Mira, no faltaba un día a las 5 de la mañana, cualquiera puede tener una alarma normal del teléfono. Y yo me acuerdo que la alarma de nosotros eran tiros todo el tiempo. Y saber que era parte de lo que estaba haciendo tu... Y lo único que tú escuchabas era, mami, tírese en el piso, tírese en el piso. O sea, era algo ya... Pero era porque el barrio estaba, como nosotros en Puerto Rico le decimos, estaba caliente, o era parte de lo que estaba haciendo tu hermano. Sí, era... El barrio estaba caliente, pero era porque mi hermano... Era parte del problema que había en el barrio. Entonces, pues, obviamente... Pues él hizo cosas que no debía hacer, que no me atrevo a decirlo tampoco, porque por respeto a las demás familias. Pero, ¿sabes? Lo que hizo no estuvo mal, estuvo malísimo. Y pues obviamente nos afectó a todos, Yo, después de ahí, como que eso seguía, y obviamente esas cosas iban creciendo, las raíces de amargura en contra de él, muchas cosas. Y hasta que pasó algo que fue bien impactante. Y es que también, una ocasión, cuando yo lloraba y así, yo empecé a tratar de cortarme venas. Ya, o sea, cuando tú empezaste a decirme de que tú estabas llorando cuando tuviste 12 años, que te sentaste a una mesa a llorar, desde que tú me dijiste eso, ya yo estoy viendo que ya era algo que había que tratar ya, porque podía escalar, y ahora me estás diciendo que ya había llegado un momento en que estabas tratando de quitarte la vida. Sí. No es que era emo, por si acaso. Sí. Pero ya estaba visualizando todo ese tipo de plan, porque también había como una moda. O no sé si todavía en la high, en la intermedia. Es que esa etapa de los 12 años es bien difícil. Tú estás conociendo tu identidad y buscando con qué tú te asemejas, más adicional lo que en casa yo no tengo paz, donde quiera que no puedes hacer nada. Tú eres, yo lo veo algo así, tú eres una semillita, vamos a suponer, y a esa edad todo el mundo está todo el mundo añadiéndote de aquí, de allá, entonces tú vas creciendo con lo que te están con lo que te alimentan, ¿me entiendes? Ahí va a la gente a decirte, no, haz esto es lo correcto, no, esto es lo correcto. Entonces tú estás como que buscando qué realmente es lo correcto. Sí, claro, a esa edad tú buscas como que qué es lo correcto. Ajá, que lo debo hacer. Yo vengo también mis papás nunca fueron a la universidad, nunca, ¿sabes? Mi papá tenía un trabajo al mínimo, tuvo 17 años a 7.50, ¿sabes? Nunca en mi casa hubo una prosperidad que viéramos. Yo dormía con mi hermana en la cama. O sea, era una semilla, pero estaba bien difícil germinar. Sí, claro. En una tierra que está podrida y que no hay nutrientes, ¿sabes? Es bien difícil poder germinar ahí. Y no lo digo para lograr, o sea, es para demostrar que sí se puede, porque mucha gente se esconde detrás de esa historia. Y lo que no es tan imposible poder seguir adelante. No, con lo que tú me estás contando, hay personas que han pasado por menos y han dicho, pues yo decido ser igual que fulano, yo decido hacer lo peor. Y pues gloria a Dios por las personas que realmente han pasado por situaciones difíciles y han decidido salir adelante. No, claro, sí, así es. Entonces, volviendo un poquito a lo que nos estabas contando, luego ustedes todos regresan de Puerto Rico, de Manhattan. Sí. Regresamos nuevamente a casa. Ahí no me acuerdo tanto de lo que pasó. Lo que sí quiero contar que fue bien es como que yo sigo llorando porque hay un vacío bien grande. Ajá, me dijiste que te estabas ya tratando de quitarte la vida, sí, que ya estaba otra vez en lo mismo. Sí, ya yo estaba visualizando todo esto. Y viene una prima y me invita a la iglesia, a un retiro de jóvenes.
Y en ese retiro de jóvenes yo estaba súper sorprendida porque pues en la noche había una manifestación del espíritu bien bonita. Yo no conozco qué es lo que está Tú me pasando. cuentas esa historia y yo me muero de la risa con esa historia porque de verdad es bien cómica. No, es que imagínate. Y lo digo cómico porque no eres la primera persona que le pasa eso. Cuando tú entras al mundo de lo que Sí, es las espiritual. manifestaciones del Espíritu Santo y tú no estás acostumbrada a verlo, pues es cómico. Sí, no, es cómico Lo que te pasa ahora. por la mente. Es cómico ahora porque ya tú conoces. Claro, ya Pero yo veo cu- una manifestación y yo me pongo a orar. Exacto, ajá. Pero antes uno le pasa por la mente. ¿Qué es Exacto. eso? ¿O qué? No, me voy, No, me voy. muchacho, yo veía a esas muchachas. Yo veía en ese retiro jóvenes siendo liberados de espíritus malos y yo estaba, ¿Y te recuerdas quiénes estaban ministrando y eso? no me acuerdo, pero ahí mismo yo estaba sumamente asustada y estaba como que bien para atrás. Ujú. Y llega esta mujer y me dice, no tengas miedo, me coge por las manos y dice, no tengas miedo, vamos a orar. Cuando ella comenzó a orar por mí, ella me dice, parece que a Dios le estaba revelando porque es que no hay manera. A mí nadie me diga que lo profético no Ajá, existe. exacto. A mí nadie me diga eso, porque esa mujer no me conocía. Ujú. Y yo nunca había ido a esa iglesia. Sí, era visita. Era visita. Ella me dijo, Dios te ve cada vez que te tapas con la almohada y comienzas a gritar. Wow. Y eso mismo yo lo hacía sola en mi cuarto. Y me dijo, y cada vez que has tratado de quitarte la vida. Y cada vez que estás llorando en una esquina, en el rincón, porque mi cuarto donde yo lloraba era una esquina, un rincón. Obviamente me tapaba mucho para que mis papás no me escucharan. Y yo caí al piso llorando porque dije, wow, en ese momento dije, de verdad que Dios existe. ¿Sabes? Dios tiene que conocer existir. esa parte que Conocer. uno no conoce, que es que porque uno sí cree, cuando hablando de eso, pues yo tampoco me crié en la iglesia. Saber que Dios me vio desde la infancia, desde antes de yo nacer, saber todo eso ahora. Y yo viví mi mundo como si nadie me estuviera viendo, como si no importara nada. Y hoy en día digo, el Señor tuvo cuidado de mí toda la vida. Y aún, amén. No, amén, así es. Tú sabes. Y luego de eso, de esa, que ahora voy a decir quién fue la mujer. Ujú. Esa mujer fue Lisa, mi suegra. Pastora Lisa, nuestra Lisa. suegra, ¿verdad? Nuestra suegra. Yo no sabía que iba a ser la suegra de nosotros. En ese momento, ella, porque el destino, los propósitos de No, Dios son Dios está- divinos. sí. Si en ese momento Dios te hubiera dicho, esta va a ser tu suegra, te Nunca iba a caías para creer. atrás Sí, no, claro. y no eran descansos. Claro. Así mismo fue. Ella, un paréntesis es que Pastora Lisa, que es nuestra suegra, es una mujer bien que se deja utilizar mucho por Dios y de verdad que ha impactado muchas vidas. Y déjame decirte que desde ahí empezó algo muy bonito con el Señor. Así es. Desde ahí, ella se deja usar mucho por Dios y es una mujer de oración. De verdad. Yo luego de ahí pues, hice un afín bien cercano de ella y comenzaron a hacer muchas preguntas, leer Biblia, qué significaba esto. Y yo iba directamente con ella porque ella Ella es una Biblia era un andante. amor, No, ¿no? ella es así, ella es amor y una Biblia andante. Imagínate que la gente le dice Mrs. Biblia. Exacto, sí, así mismo. Pero pues, así, ya Dios estaba ahí preparando Ajá. otro camino que ni en mi mente conocía. porque Exacto. ¿Quién iba a decir? Qué Me acuerdo bonito de Dios, eso. de verdad Sí, que sí. de verdad que sí. Y pues ahí comencé a buscar más a Dios, iba a esa iglesia con mi prima, tenía ese primer amor bien fogoso, iban a los retiros y bajaba, Dios se bajaba en el cielo, en la nube, Así mismo en la es. nube. Qué bonito. Esas experiencias con Dios. Claro, también había oposición, mucha oposición. Claro, para que no siguieran Sí. en los caminos. Y Y te enamoró, eso te enamoró. Eso es que cuando Dios llega a tu encuentro, es como que te cautiva de una manera que tú quieres estar todo el tiempo en su presencia. yo recuerdo que siempre quería estar, o sea, no es que quería, pero
estaba tan sensible al espíritu que lo único es llorar y llorar y Qué llorar. bonito. Y eso fue, ¿tú entiendes que eso fue restaurando un poco tu corazón? Sí, claro, sí. Eso fue restaurando mi corazón y tratar de conseguir el perdón a mis hermanos. Pero pues obviamente ya uno va creciendo y ¿Qué pasó con tu hermano mayor después de todo ese proceso que empezaste a ir a la iglesia? Él seguía por ahí. él sabía que ya yo estaba yendo a la iglesia. Cuando él se montaba conmigo, él le gustaba Marcela Gándara. Y me decía, pon esta canción cuando nos montábamos en el carro. Obviamente uno todavía sigue ya con esa persa. Me abstuve de hacer muchas cosas, como jugar voleibol en una cancha, balón, ¿sabes? Porque todo el tiempo tú estabas Un con peligro, un peligro, sí, realmente. exacto. Y estar con él en el mismo lugar, tú Más estabas peligroso como que todo el todavía. tiempo, Ujú. exacto. Pero mi relación con él fue agridulce, ¿verdad? Y luego lo que yo recuerdo que yo recibo una llamada, él está llorando, y él le pide a mami que quiere hablar conmigo. Ya yo iba a la iglesia, yo no sé qué está pasando. Y él me confiesa ahí que le quitó la vida a alguien. Wow. Y él está llorando a gritos. Yo no sabía qué hacer. Yo quizás tenía la herramienta porque tenía a Dios, pero ¿qué yo le iba a decir a él? Sigue siendo mi hermano, sigue, y él me pedía perdón a mí, no me tenía que pedir perdón a mí en nada, tenía que pedirle perdón a Dios, ¿entiendes? Y yo no sabía qué hacer. Yo comencé a llorar con él, empecé a tranquilizarlo, como que tranquilo. Todavía me acuerdo de ese momento porque yo estaba así como literal, hay una palma ahí y una palma así de esa. Y, y lo escuchaba más que él llorando, que no quería hacerlo, que no quería hacerlo, que no quería hacerlo. Y fue un momento bien crítico también para nuestra familia. Wow. Qué fuerte. Yo estoy segura que mucha gente que quita la vida no quieren hacerlo. De verdad que sí. Es una, es un tema bien delicado. Eso, porque hay personas que realmente se dejan poseer muy fuerte por espíritus malignos, porque es la realidad, es lo que nosotros creemos. Yo lo he hablado muchas veces con mi esposo. O sea, ¿de qué manera tienes la valentía de poder hacer algo malo? O sea, tiene que ser el maligno. O sea, no hay de otra, ¿me entiendes? Dios no te va a mandar a hacer esas cosas. No, Para claro. los que creemos en Dios y lo que es el reino de las tinieblas. No, claro. Él me explicó toda la historia de lo que pasó y eso. Y la verdad no quisiera entrar en eso porque Claro, es muy delicado. es muy claro. delicado y por respeto a la familia de esa persona, ¿sabes? Jamás voy a lastimar ni a manchar ningún nombre de nadie. Eso no es, porque eso no es lo que venimos a hacer aquí. Exacto. Venimos a hablar de Cristo y cómo Cristo puede libertar las vidas y Amén. cómo Dios puede restaurar lo que ya estaba roto. Y eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que queremos y ese es el fin de las cosas. Y por eso uno lo cuenta como testimonio, no para ofender a nadie, no para ver la falta de respeto, porque no es el fin de las cosas. Pero pues sí, luego de ahí, Yo me pongo a pensar en todo el dolor que tuvo que haber causado ese momento. Y como madre hablo, porque lo difícil que tuvo que haber sido para tu mamá. sí. Tuvo que haber sido demasiado difícil. No hay ni palabras para describir. Yo pienso, yo no me atrevería a decir algo, ¿verdad? Que yo solamente un pensamiento que alguien me corrija. Debe ser igual de difícil pasar por eso que perder un hijo, porque Entiendo que sí. estás perdiendo un hijo prácticamente, porque después de eso, ¿sabes qué? Te lo van a llevar preso hasta yo no sé cuántos años. Así Y no que, lo vas a volver a ver a menos no, que lo visites. no, un hombre joven, ¿sabes? Perdió toda su juventud. literal. Él tuvo 3 hijos, no estuvo presente en la vida de sus hijos. O sea, por eso las decisiones que uno va a tomar te afectan para toda la vida.
Y como dije, te arrastras todo lo que queda detrás de ti, lo arrastras porque esos niños quizás se crearon con ese mismo vacío porque papi no estuvo, papi no está, o nunca supieron la verdad de lo que pasa. O sea, son muchas cosas para guardar sus sentimientos como niños, su salud mental, porque ningún niño está preparado para contarle una historia. ¿Y cómo fue ese proceso después de que él confiesa? ¿La policía fue a buscarlo? ¿Se lo llevó? Sí, exacto. Hubo un testigo, creo que fue, y lo encontraron y se lo llevaron. Y él, no me acuerdo de verdad cuánto fue la sentencia, no sé si fueron como 25 años, algo así. Luego de ahí él estuvo aquí en Ponce y lo trasladan a Bayamón para el tiempo del COVID. Para ese tiempo del COVID. Otra cosa que me pongo a pensar es, ¿verdad? Ustedes, después que la sentencia y todo eso, los familiares de las víctimas, ustedes cargan también con esa culpa de ver a los familiares porque ustedes dicen como que no sé qué decirte. Así mismo es. Eso está bien difícil. Y te ven igual de culpable que a él, que el que lo hizo, ¿sabes? Sí, porque lo primero que dicen es la crianza, cómo fue la crianza, empiezan a buscar culpables. También, claro. Cuando yo siempre he dicho, mis hijos van a llegar momentos que van a ser responsables de sus propios actos. Uno los cría lo mejor que uno puede, pero realmente de la puerta para afuera nosotros no sabemos qué hacen nuestros hijos. Claro. Y todos tenemos mente propia, tenemos un cuerpo propio y simplemente yo no me puedo responsabilizar de los actos de otra persona. Exacto. No es justo. No es justo. Pero una madre sí lo piensa mucho. Claro. Y sí se lo toma muy, muy personal porque obviamente, como tú dices, la gente piensa y ellos se cuestionan. Claro. Se cuestiona qué habré hecho mal, en qué fallé como madre. O sea, yo me imagino, ¿verdad? No es como que, pues yo no soy madre, pero se cuestiona. Y claro, mi mamá cayó también como en un hoyo ahí, claro, viendo todo difícil. esto que está pasando. Mi siguiente hermano también cayó más profundo, entró un vicio también. Mi hermano chiquito, por ese tiempo, ya estaba apareciendo como que de los nervios tan pequeños. Mi hermana cae en rebeldía. Wow, ¿sabes? fueron demasiadas. Fueron muchas cosas. Fue una temporada bien difícil para la familia. Pero qué casualidad que Dios llegó a tu vida en el momento preciso. No fue ni antes ni después, fue ahí en ese momento. Ahí. Porque ya tú estabas yendo a la iglesia. Sí, ya yo iba a la iglesia. Y hasta yo le cuestionaba a Dios, como que estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo las cosas bien, que es lo que está pasando. Pero Él estaba ahí, ¿me entiendes? Sí, contigo y Él estaba ahí, ¿sabes? Pero yo en mi humanidad seguía, Padre, que yo oro por mi familia, estoy orando por mi familia. Yo de chiquita me levantaba con aceite ungido y le pasaba así los tinteles de la casa y empezaba a orar. Bueno, la casa es de madera y el marco tiene aceite. Papi lo ha pintado y eso sobresale otra vez. Mi mamá en una ocasión me dijo, gracias a ti, el ángel de la muerte no entró más allá para nosotros. Pero, ¿sabes? También me cuestionaba muchas cosas con Dios, como que de si verdaderamente lo que yo estaba haciendo y lo que hacía en la iglesia, mi tiempo de oración, en las madrugadas, o sea, pues yo era joven, pero buscaba la presencia del Señor. Y luego me arrepentí y lloraba. Cuando uno le cuestiona a Dios, después uno se arrepiente y llora. Uno no tiene que cuestionarle a nadie. Realmente así es, pero en nuestra humanidad, como tú dices, nosotros nos ponemos a pensar todas esas cosas porque gastamos casi toda la energía que tenemos. Claro. Y lo que queremos realmente, sin mentira, es ver resultados de lo que estamos haciendo. Pero no siempre es así, porque Dios es perfecto. Amén. Y lo que nosotros tal vez pensamos que, pues, ejemplo, le cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, pero ¿por qué no llegaste a tiempo? Y es que Él conoce todos los tiempos y Él sabe cuáles son los momentos. Amén, así es. Así que después que se llevan a tu hermano, un proceso difícil para ustedes, para toda la familia.
Pues nada, pasa todo eso, el juicio, todo eso. Estamos como que más slow y No, y también la tranquilidad de que suena sí, fuerte. pero Está preso, pero lo exacto, tenemos allá. está Porque, vivo, como quien ujú. dice. Y pues sí, como que todo fue como que más de esto. Ya yo creo que luego de ahí, ya yo estoy en la universidad, comencé la universidad. Algo también que quiero decir es que una vez yo estoy planeando ya el futuro, que voy a estudiar, qué es lo que quiero hacer. Económicamente mis papás no pueden. Yo quería ir a la Universidad de Mayagüez, pero no tenía ni un carro, no tenía nada. Y pues nada, me acuerdo que yo le dije a una tía que quería estudiar en la universidad y me dijo, ¿cómo vas a estudiar en la universidad? Si tu Wow. papá todavía tiene una deuda allí, de yo no sé qué. Sí, siempre vienen esos comentarios que Sí. hacen dudar y Así que lo quiero decir porque aunque tú no tengas nada, los recursos. quizás hasta la misma familia se Se opone, Ujú. pero sí se puede, Sí ¿sabes? se puede. Hay becas, hay ayuda, sí se puede. Sí Claro se que puede. sí, sí se puede. Pero nada, después de ahí yo comencé la universidad, sí hablaba con él, pero no hablaba mucho por teléfono. Quizás la fui a ver una que otra vez y todo eso, pero con mi Exacto, todavía con seguía así sí, ese espacio. ese espacio, sí. Sí, porque yo lo que quería era alejarme de todo eso, porque yo sentía que eso era lo que me estaba dando problemas y yo quería salir adelante. Pero eso era como una piedra en el zapato que todavía seguía dándome dolor. Pues entonces él me llamaba así, qué sé yo, y comencé después a trabajar, qué sé yo, bla, bla. Súper, hasta ahí yo creo que fue lo más easy. Hasta que comenzó pandemia, a él lo trasladan a Bayamón. Y nada, estamos un día en la mañana en casa de mami. Fue un febrero, me acuerdo, porque al año siguiente yo me casé. En un febrero recibimos una llamada en casa. Y era un compañero de la celda de él. Y le dice a mi mamá, mira, hace una semana Darwin se lo llevaron para enfermería, está en coma. Y mi mamá como que, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, eso fue, ¿qué pasó? Que yo no sé qué, que nunca nos avisaron. Wow. No sabíamos qué fue lo que pasó. Una semana. Una semana ya llevaba en coma. Pues ya anteriormente a eso, yo creo que él había hablado con mi mamá y le había dicho que se sentía mal porque él le inyectaron las vacunas del COVID. Ajá. Y él se sentía mal y pues pensaban que, pues, como tú sabes que eso daba efectos secundarios. Efectos secundarios, ajá. Pues normal, pues tenía fiebre, esas cosas, pero pues normal. Pero cuando recibimos esa llamada, yo empiezo a buscar en internet para poder indagarle, abrir. Eso es un mundo allá adentro. Y eso tú tienes que, pues te traspaso aquí. Wow, Espera, sí. te traspaso acá. Pero eso fue como 1 hora y pico. Ahí esperando. Y estabas tratando de comunicarte con la corrección de Bayamón. Con la correccional de Bayamón, en enfermería o su social, parece que es la que... pues te traslada, pues él nos explica al muchacho que parece que se sintió mal, se lo llevaron. Se lo llevaron y allá, cuando estaba en enfermera, le dio el Se fue en coma. ¿Así? se fue en coma. Según exacto. ellos se fue. Sí, comenzaron los órganos como a fallarle y se fue en coma. Ok. Tuvo un coma. Pues nada, pues está bien, que nunca pudimos comunicarnos. Y como a la hora, llama a la social. Y mi mamá le dice, mira, Darwin Sosa. Y ella le dice, sí, él murió ayer. Así. Y mi mamá se quedó. Bueno, yo me quedé. Ella se tiró al piso a gritar. Yo no entendía lo que estaba pasando. Cojo el teléfono y la social me dice que les disculpe, que pensaban que se lo habían dicho ya. O sea, ese hombre estuvo casi 1 semana y media y nunca nos avisaron de nada de lo que estaba pasando. Incluso, aunque hubiera sido hubiese sido ayer,
aún debieron de haberlo comunicado de inmediato. Es lo primero que uno haría si tuviera una situación familiar. Claro, sí, exacto. O sea, si usted es enfermería por aquella razón, tú, no sé cuál es el protocolo, pero tú deberías de avisar al familiar. Entonces, pues, mi hermano de pequeño, esto yo creo que es lo más personal que yo he dicho, pero mi hermano de pequeño, él nació sin un riñón. Y nunca se dieron cuenta como hasta los 16 años. So, él estaba bien susceptible a cualquier medicamento, a cualquier cosa, si no tenían un diagnóstico bien para él, ¿sabe? Cualquier cosa podía afectarle. Pues en la cárcel pensaban que era que él tenía una sobredosis. Y lo que estaba pasando es que el riñón le estaba fallando, ese bueno que tenía, le estaba fallando. Pues al pensar que era una sobredosis, le administraron una dosis de Alcam, creo que se llama, que es para darle reversa a esa sobredosis en el cuerpo. Sí, eso para como contrarrestar. Sí, contrarrestar la sobredosis que tenía. Pues obviamente él no tenía ninguna sobredosis, el riñón le explotó, obviamente, y él falleció. Pero ellos dicen que no. Y eso el papá de él lo llevó a la corte, pagó una autopsia diferente y eso salió por noticias y salió por todos lugares. Sí, yo lo que realmente veo una negligencia muy fuerte, no tan solo por lo que le administraron o lo que pasó, sino el hecho de ni tan siquiera haberlos llamado a ustedes como familia para indicarles que ya había fallecido. Nada. No hubo tacto. Como si hubiera sido un perro en la calle. Y no es que uno, ¿verdad? Porque, oye, los presos, el mismo Jesús dice que no se ha olvidado de los presos, que no se olviden de los que están encerrados en la cárcel, dice el Señor. No importando lo que hicieron y no importando, ¿verdad? La situación que ellos estén pero Dios nos manda, nos delega que no nos olvidemos de ellos. Y ellos, yo siento en mi opinión, que los tratan como lo más vil y menos pesado. Juzgándolos por las decisiones que tomaron, que nosotros no venimos aquí tampoco a justificarlo, simplemente estamos en una balanza. Así es como Dios los ve. Y aún nosotros te podemos decir esto. Y si tú escucharas a Jesucristo hablar, estoy segura de que Jesucristo hablaría muchísimas cosas buenas de ellos, cosas que nosotros realmente no vemos. Exacto. Pues mira, después de eso, pues yo hablo con la social, ella me dice que nos disculpe, que ella no sabía, que no teníamos conocimiento de su fallecimiento. Yo le digo, mira, mi mamá tiene condiciones, parece de alta presión. O sea, no fue bueno que dieras una noticia así. Mi hermana ya estaba viviendo en Estados Unidos con mi hermano. Sin embargo, tu hermana sí tenía un apego un poquito mayor con él, correcto, ¿verdad? Sí, se parecen un montón. Sí, físicamente también se parecen mucho, pero ella tenía un apego mucho más hacia ellos que yo. Y lo confieso, yo como estaban casi todos en malos pasos, yo me alejé de eso. Sí. Porque sentía que me pesaba mucho y pues ya no quería ser parte de eso. Pero pues sí, mi hermana, yo no boté ni una lágrima ese día. Porque yo tenía que bregar con mami, tratar de decirle la noticia a mi hermana de Estados Unidos, a ver cómo se lo decía, a mi hermano, mi otro hermano, a sus hijos, porque él tenía hijos, cómo yo le digo todo esto, y a su papá. Y como que la situación te hace también ser fuerte, porque tú estás viendo que todos se derrumban, necesitamos a alguien que esté fuerte. Más estable, exacto. Mi mamá estaba, ¿sabes? Dios mío, ella no paraba de llorar. Y claro, súper entendible. Y pues luego de ahí, pues los preparativos fúnebres, decirle a mi abuela, ¿sabes? Decir la noticia,
para que las demás personas, los allegados sepan, la familia y eso. Fue un momento bien fuerte, adicional que económicamente, ¿cómo vamos a pagar un funeral? Ujú, Carísimo que salen los funerales, ujú. enterrar un cuerpo, súper carísimo. No teníamos económicamente los Los recursos recursos. para hacerlo. So, uno te empieza a investigar todo ese tipo de cosas. Y a mí me tocó ser fuerte. En ese momento me tocó no botar ni una lágrima. Pero lo más curioso de todo esto es que, y esto nadie lo sabe, nadie. Una semana antes de que él muriera, yo no podía dormir. Y yo me levanté al baño a orinar y había algo y sentía malicia. Malicia. Sí que para los que, ¿verdad?, conocen el mundo espiritual, ya cuando va a pasar algo y de esa magnitud, el ambiente se siente bien pesado. Sí. Pues exactamente así se sentía, pesado, y no me dejaba dormir. Y yo sé que era el espíritu que me estaba inquietando para yo interceder por su vida. Pues en ese momento yo tenía mucho sueño porque yo trabajaba, estudiaba y todo eso, y estaba bien cansada. Y yo me acuerdo que hice una oración como que, ay Señor, gracias, qué sé yo, tú sabes, reprende todo lo malo que hay por aquí, si hay algo aquí, bla, bla, bla. Y me acosté a dormir. Y a la semana pasa eso y yo me sentí tan culpable, tan culpable de que quizás el Señor me levantó para yo interceder por su vida y la vida quizás de él estuvo en mis manos. Si con una oración hubiese sido cambiado y no fue posible. Y eso siempre lo llevo en mí. Pero el Señor es tan bueno que siempre que va a pasar algo, Él te avisa. Él te avisa. Hay gente que cree que no, pero te juro que yo he sentido que sí, que él sí te avisa. Yo sí he tenido experiencias donde he orado por gente que ni conozco o que no tienen nada que ver con mi familia y aún así Dios me manda a interceder. Hay veces que lo hago, hay veces que, como tú dices, nuestra humanidad estamos cansados, estamos afanados, no podemos. Y yo entiendo que por lo que estás diciendo es parte de una situación tan grave que uno empieza a buscar culpa, a buscar culpable, a buscar qué fue el que fallé, porque lo mismo le tuvo que haber pasado a tu mamá. Sí, claro. Tan pronto le dieron la noticia, qué pude haber hecho, qué pudo haber cambiado, pero realmente lo que lo llevó a él hasta allá fueron sus malas decisiones. Claro. Y si ese fue el destino, ¿verdad?, que así el Señor lo quiso, Es nosotros que no debemos de tener la culpa. no, claro. Y todo siempre es un plan del Señor. Quizás ahora en ese momento no lo entendía, pero ahora yo puedo entender el porqué de las cosas. ¿Sabes? Si yo no hubiera pasado de niña todo eso, todo esto, yo no estuviera donde estoy ahora, ¿sabes? Todo tiene un fin ¿Y un porqué? y un porqué y todo obra para bien. Literalmente la palabra lo dice, todo obra para bien. ¿Sabes? Yo me acuerdo del versículo de que la vida te di, la vida te quité, ¿sabes? Algo así es que dice. Dios da, Dios Y quita. Dios quita, exacto. Y eso estaba ahí en mi cabeza bien fuerte esos días. Pues cuando pasaba toda esa etapa de funeral, de que también hubo un milagro económico, porque como había dicho, no había para funeral. Alguien donó el dinero, salía como $3,000, creo, casi. Todo eso apareció, el Señor nunca desmereció de nosotros, estuvo ahí. Luego de todo eso, lo otro que recuerdo es que ya que todo había pasado, yo veía todo un poquito más estable, ahora me tocaba a mí. Me recuerdo de David que despojaba su ropa y danzaba frente al Señor. Y así hice yo. Yo fui al baño, cerré la puerta con seguro y abrí la ducha. Y empecé a quitarme la ropa, a arrancármela.
Y me tiré de rodillas a llorar, y a llorar, y a llorar. Y era muy fuerte lo que estaba cargando y no podía. Y luego de ahí sentí una paz tan grande. Y también le cuestionaba a Dios, como que, por favor, llévatelo contigo, sálvalo. Como que. Y me sentía culpable porque yo no hablaba casi con él. Nunca le pude pedir perdón cuando yo sentía que tenía que hacerlo. Y nunca tuve la oportunidad de decírselo. Y eso me dolió mucho. Pero después de todo eso, de ese proceso, mami me dice como que, en Bayamón allá hay que buscar las cosas de él, lo que quedó en su celda, hay que recogerlo, no era Sus mucho, pertenencias. sus pertenencias, no era mucho. Y me acuerdo que mi esposo Anthony me acompañó y fuimos y nos los dieron, era una bolsa, literal, ahí una bolsa de basura. Y cuando llegamos acá a Ponce, que la abrí, comenzamos a ver qué era. Yo y él, y encontré una carta. Y en esa carta era de él, porque era la letra. A mí nadie me puede decir que no. Sí, no, y estaba en sus cosas también. ¿Sabes? Estaba en sus cosas y yo reconocía esa letra. Era de él. Y en la carta, pues, de las cosas que decía, era una carta larga, decía como que, Dios mío, no entiendo cuál es el propósito, que he tratado de hacer las cosas bien y como que también cuestionándole. Y esa carta para mí fue, porque decía muchas cosas como que, pero aún así creo en ti, pero aún así. Y esa carta fue el alivio que me dio Dios de que, mira, quizá Dios está allá. Dios estuvo en el asunto y todo lo que pasó fue propósito de Dios. Así es, todo pasa porque Él así lo permite. Y así, gracias al Señor, pues esa es la más personal que tengo mío, ¿sabes? Nadie, yo creo que nadie conoce tampoco de esa carta. Mami la guarda, la atesora, porque es la letra de él y pudiera decirse que fueron las últimas palabras que conocieron ustedes. Sí, de él, yo mucho más, porque yo no hablaba con él nunca. ¿Sabes? Dios, en todo ese proceso antes de que él falleciera, yo sentía de parte de Dios que tenía que pedirle perdón y nunca lo hice. Sí, eso también como parte de lo que somos, no nos ponemos a pensar en cómo te había dicho lo que hubiera pasado, lo que hubiera dicho, exacto. Mejor hubiera dicho esto, lo otro. Y empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Así es. Pero gracias a Dios, luego de eso, pues ya gracias a Dios, yo oro ¿verdad? Oramos y qué sé yo. Pero todo esto tú lo cargaba mucho y obviamente yo tuve una psicóloga y ella me ayudó, de verdad, una bendición. Esa psicóloga mía me ayudó demasiado a entender muchas cosas. Es una psicóloga cristiana y es lo mejor, gracias a esa psicóloga tan linda. Besitos. Sí, de verdad que sí, que Dios pone gente en tu camino que... Así mismo es. Y pues es parte de mi historia. Como tú comentaste, solo una parte de lo mucho que has vivido, porque realmente estás resumiendo todo. Sí, pues si no nos quedamos aquí mañana. Estamos hablando de que resume en minutos lo que pasó años. En años. Y te damos las gracias, Yomari, por abrirte con nosotros, porque sé que esta historia y como otras muchas son de edificación para muchas personas que están pasando por lo mismo o que pasaron por lo mismo. Y hoy puedo decir que Yomari es una mujer ya prácticamente hecha y que pudo haber salido adelante, claro, que tiene sus estudios, que sí se puede, claro que sí se puede, y que ahora mismo mucha de su familia va a la iglesia, que era una petición que ella tenía también. Amén. Todavía seguimos orando, ahí no nos seguimos, quitamos. Exacto, porque no nos quitamos, sí, es.
La verdad que Dios ha sido muy bueno, Ujú. demasiado bueno conmigo, con mi familia. La misericordia de Dios ha sido tan grande que el agradecimiento no da. ¿Sabes? Quizás si yo en todo este proceso no hubiera tenido a Dios en mi vida, mira, yo quizás estuviera en la esquina prostituyéndome. Ujú. ¿Sabes? ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor no hubiera venido al encuentro mío? Quizás estuviera en droga. No sé, de verdad que yo ni yo me puedo imaginar las cosas horrorosas que yo hubiese estado. Y todo empezó con un simple abrazo y un Dios te ve en medio de tu proceso. Así es, así mismo es. Y para todas esas personas que piensan que Dios no las ve, chacho, Dios te ve más de lo que piensas. Porque Él estaba allí, a la misma vez estaba en otros lugares, y ahí estaba el abrazo, ¿sabes? Ahí estaba cuidándote como la niña de tus ojos. Y no hay comparación, tener una vida en Cristo y una vida fuera de Él, no hay comparación. Bueno, Yomari, gracias por Sí. abrirte con nosotros nuevamente, por contar esta historia tan bonita. Y fue una historia también un poquito difícil, pero que Dios estuvo en todo momento. Amén. Sí, Te así admiramos muchísimo, te honramos, te respetamos y te amamos. Yo te amo es. Para la muchísimo. gloria de Dios. Yo te amo muchísimo. Yo también. Gracias por ser parte de la mesa. Estas entrevistas las hacemos con el fin de que ustedes nos conozcan un poquito más, de que ustedes sepan que las personas que se sientan en la mesa no hablamos por hablar, sino es porque hemos tenido muchas vivencias que son para que ustedes las escuchen y puedan ser edificados con esto. Claro. Así que, Yomari, este es un podcast más de La Mesa. Mesa.